Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27. Libro de Romanos. Hoy estamos con el estudio número 2 del gran final. Como les había yo comentado en los estudios pasados, que no podíamos quedarnos con nada más leer Romanos capítulo 16, 25, versículos 25 y 27 y ya dar por terminado, sino era necesario un recuento de lo que hemos ido aprendiendo a través de este libro de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice de esta manera, estamos en el estudio 111 y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si ustedes se dan cuenta, ya en la despedida de Pablo, había hecho varias despedidas, varias veces había dicho amén y había hablado mucho acerca de la palabra. Pero aquí en el versículo 25 y 27, si ustedes se dan cuenta, Pablo está hablando de la confirmación del evangelio, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de la revelación del misterio que se había mantenido oculto durante tiempos eternos. Y ya después en el 26 nos habla de que debería de ser o debe de ser conforme a la escritura de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. Y ya por último del 26 vuelve a repetir también o vuelve a decir que el propósito es que toda la gente obedezca a la fe, para obedecer a la fe. ¿Toda la gente quién? La gente que ha sido llamada, porque todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios, pero no todos quieren la palabra de Dios. Y termina diciendo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y podríamos haber terminado ahí el versículo, pudimos haber terminado ahí el libro de Romanos y se acabó la carta. Pero es importante entender que esta carta de Romanos, como lo hemos estado diciendo, es el gran final de la gran carta de Dios, o la carta magna de la Biblia, o la carta magna de Dios. Y de esta manera nosotros estamos aprendiendo cuál fue el propósito de la carta a los romanos. Por eso es necesario que nos despojemos de cualquier punto denominacional. A partir de que hemos estudiado Romanos, a partir de que hemos estudiado la palabra de Dios de una manera que vamos libro por libro, de una manera tanto textual, de una manera exegética, de una manera que vayamos entendiendo la escritura, también nos hemos entendido o hemos entendido que nosotros ya no dependemos de una denominación, sino dependemos de la palabra de Dios, dependemos de la Biblia y dependemos de lo que dice la palabra conforme a lo que Dios ha revelado ahora en el Nuevo Testamento. Porque anteriormente se vivía bajo las obras, ahora hemos entendido que es bajo la gracia, pero que tenemos que tener obras de salvación y vida eterna. Y hoy, ya vimos dos estudios anteriores, y hoy nos va a tocar tomar esta enseñanza, yo le llamo con pinzas. Yo no sé si se han dado cuenta en el ámbito de la medicina que para tomar algo con cuidado lo toman con pinzas quirúrgicas, les llaman, y todo lo hacen con una meticulosidad, con una delicadeza, porque es algo muy, muy delicado lo que vamos a ver el día de hoy. Y por eso es que le llamé
que vamos a verlo con pinzas. Vamos a tocar este punto controversial con pinzas, porque es una gran verdad de Dios que está plasmada en las Escrituras, mas sin embargo hay muchas denominaciones o hay muchos lugares donde han querido coartar o encapsular la libertad de Dios. Nosotros hemos entendido que Dios es soberano, que Dios no está encapsulado, que Dios no va a hacer lo que el hombre quiere, sino Dios va a hacer siempre lo que Él quiere. Y lo que Él decida lo va a hacer y lo va a hacer bien. Nunca lo va a hacer mal. Entonces nos vamos a quitar toda denominación, nos vamos a quitar toda ideología, toda enseñanza que nos podría llevar a tener una controversia con la soberanía de Dios. Porque unos defienden lo que vamos a ver el día de hoy, pero otros lo rechazan. Otros dicen, no, tiene que ser de esta manera. Y vamos a ver 3 maneras de enseñanza que han llevado a una distorsión, 2. Y la otra que es la verdadera, la cual nos vamos a enfocar más en esa enseñanza verdadera. ¿Y por qué es importante que tomemos en cuenta esos 3 puntos? Porque de esta manera vamos a ver qué es lo que queremos verdaderamente entender a través de las Escrituras y qué es lo que verdaderamente nos enseñan las Escrituras. Porque muchas veces nada más queremos ver lo que nosotros hemos entendido, pero no queremos ver lo que Dios muestra. Y por eso es importante que nos despojemos de toda denominación, nos despojemos de toda creencia absurda o creencia incorrecta y dejemos que Dios sea el que nos hable a través de las Escrituras. Porque las Escrituras son concisas, son claras y siempre nos van a dar la respuesta correcta sin necesidad de andar buscando otras enseñanzas más. Y quiero aclarar nuevamente, los que predicamos la sana doctrina estamos totalmente de acuerdo en este punto. Por eso es necesario que lo aclaremos de esta manera. También, no sé si recuerden que ya vimos 2 puntos anteriores. ¿Cuál fue? La imposibilidad del hombre para reconciliarse con Dios. Ese fue el primer punto que nos enseñó todo el libro de Romanos. El hombre está caído, el hombre está derrotado, el hombre está separado totalmente de Dios. No hay manera de que el hombre se reconcilie con Dios por medio de sus buenas obras. El hombre está corrompido, está imposibilitado. Por más que se porte bien el hombre está separado de Dios. Está imposibilitado, está todo corrompido totalmente para poder tener una relación con Dios. También aprendimos o entendimos que el hombre, o que estamos de acuerdo en que pecamos porque somos pecadores y no es contrario a que somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? Es importante entender esto, que parece trabalenguas, pero no. Pecamos porque somos pecadores. Es entendido y es bien claro esto. Mucha gente dice, ay no, somos pecadores porque pecamos. No, ya el pecado lo traemos arraigado en nuestra carne y por eso es necesaria la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. También hemos estado de acuerdo y hemos aprendido en el libro de Romanos que Dios elige a quienes va a salvar. Dios elige a quienes van a salvar. Dios decide a quién salvar. Dios decide a quién darle la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Nosotros los hombres no tenemos el poder para decir, mi hijo va a ser salvo, mi esposo va a ser salvo, mi esposa va a ser salva, mi hija va a ser salva. Nosotros no podemos decretar la salvación y la vida eterna porque nosotros no tenemos el poder para decretar nada. Así que si Dios tiene misericordia de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu pariente, de tu vecino, dale gracias a Dios, dale la honra a Dios. Tú no tienes la capacidad para salvarte. Eso lo hemos entendido a través del libro de Romanos y a través de todas las Escrituras, pero era necesario que hiciéramos un recuento.
Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, lo hemos entendido también. Mas, sin embargo, en esta tercera gran verdad, si se acuerdan que les dije que íbamos a ver 5 grandes verdades del libro de Romanos que están respaldados con la Biblia. Entonces, esta tercera gran verdad viene de una controversia doctrinal tremenda. Por eso es que quiero que pongan mucha atención en esta enseñanza, porque es una doctrina que ha metido una gran controversia, tristemente, en las doctrinas denominacionales. Esto no es una doctrina que predicaron los primeros profetas, los apóstoles, los primeros hermanos en Cristo. La iglesia primitiva no lo predicó, sino empezaron a predicarlo las nuevas denominaciones que salieron, y de esta manera quisieron quitarle la soberanía a Dios. Nosotros hemos entendido que Dios es soberano, ¿sí? Así que esta tercera controversia se le conoce con 3 maneras de explicar, o con 3 enseñanzas, o con 3 posturas, yo le llamo. La primera es, bueno, no son por grados ni nada, simplemente así las tengo escritas. La primera se llama expiación limitada. Esa es una enseñanza que dejaron algunos que traen una denominación. Muchos se la quieren adjudicar a Calvino, mas sin embargo no es calvinista. Expiación limitada, esa enseñanza ahorita está muy fuerte con con los nuevos reformadores. Tengamos cuidado con esa. La siguiente es la expiación universalista. No estoy hablando expiación universal, estoy hablando expiación universalista. Esa viene desde hace muchos años, y en especial es la que enseñan los católicos romanos. Es una expiación también equivocada. Y la expiación ilimitada, la que nosotros hemos abrazado, la que nosotros creemos, en la que nosotros confiamos, porque la expiación ilimitada tiene que ver con la soberanía de Dios. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer, o dejar a Dios que haga lo que bien le parezca? Vamos a dejar a Dios que haga lo que Él quiere. Así que por eso yo la titulé La soberanía de Dios en lugar de expiación ilimitada. ¿Por qué le titulé La soberanía de Dios? Porque es una gran verdad. Dios es soberano. Para quienes no saben qué es soberano, les invito a que investiguen y vean por qué nosotros decimos que la soberanía de Dios es indiscutible. Nosotros no podemos decirle a Dios qué estás haciendo con nosotros. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio y aprendamos de Dios a través de su palabra esta gran verdad. Para lo cual recuerden que estamos confirmando lo que Romanos nos enseñó. Entonces tenemos que ir a Romanos. Y en Romanos 11:33 es donde vamos a ver un poco más de la soberanía de Dios. Con un amén, mis hermanos, Romanos 11:33 al 36. Es importante que entendamos las Escrituras y entendamos lo que dicen las Escrituras y no lo que queremos que digan. Dice así la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los problemas de la humanidad es que siempre están diciendo, pues yo no creo eso,
pues yo creo que es así, pues yo me imagino que es de esta manera, pues yo pienso que es así, no, es que mis abuelitos me lo enseñaron, no, es que mi sacerdote me lo dijo, no, es que mi pastor me lo enseñó. No se trata de el hombre con el hombre, se trata de Dios y el hombre. Y aquí es, Dios dice que son insondables, que es una gran riqueza su sabiduría, que es imposible escudriñar la mente de Dios, inescrutables son sus caminos. Y dice, ¿quién entendió la mente del Señor? No se trata de tratar de conocer la mente del Señor, se trata de entender y obedecer lo que Dios ha dicho. Y nada más. Nosotros no tenemos por qué estarle diciendo a Dios, no Dios, tú ya no puedes hacer milagros, no Dios, tú tienes que ser así, no Dios, tú tienes que salvar a mi familia, no Dios, tú tienes que darme riquezas, no Dios, tú tienes... ¿Quién soy yo para pedirle o exigirle a Dios? Simplemente nosotros dejamos que Dios obre en nosotros como Él desea. Esa es parte de la soberanía de Dios. Él decide cómo nos forma, cómo nos hace, cómo nos diseñó incluso. Que a este lo voy a diseñar chaparrito, a este gordito, este flaquito, este alto, este güero. Dios decide cómo nos hizo. ¿Quién contra Dios? Así que mis hermanos, estos 4 versículos que acabamos de leer son una total expresión de la soberanía de Dios. Aquí, ¿para dónde te mueves? Si Dios está diciendo que Él es soberano, que Él hace todo y lo hace bien. Esa es una de las grandes ventajas. Y podría yo dar más y más capítulos y versículos, mis hermanos, pero vuelvo a repetir, la base que estamos aprendiendo ahorita es por qué le llaman la gran carta al libro de Romanos. ¿Por qué se le llama la gran carta o la magna carta? ¿O por qué le llamamos o por qué decimos que en el libro de Romanos está todo el evangelio? Porque nos los está mostrando. Ya vimos la imposibilidad del hombre, ya vimos cómo Dios escoge a los que quieren ser salvos y hoy estamos viendo la soberanía de Dios. Y este libro de Romanos nos está mostrando esa soberanía para mostrar que de Él, por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Si tú lo que estás haciendo es para buscar tu gloria, estás completamente equivocado. Si tú estás buscando que la palabra se acomode a tu vida, estás totalmente equivocado. La gloria es para Él, el soberano es Él. Lo he dicho muchas veces, no se trata del hombre, no se trata de mí, se trata de Dios. De exaltar a Dios, de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Pablo escribió en Romanos algo que ya se conocía desde antes de que viniera el Mesías. Todo esto que estamos aprendiendo ya se había escrito desde Génesis. Pablo lo único que hizo fue un compendio, una biblioteca pequeña llamada Carta a los Romanos, y lo enseñó a la humanidad de ese tiempo y nos los enseña ahora. Pablo conocía los escritos antiguos. Acuérdense que él era fariseo de fariseos, él estudió todas las escrituras, él conocía las escrituras. Y a lo mejor tú te preguntes, bueno, si Pablo conocía las escrituras, ¿por qué perseguía al pueblo cristiano? Porque no se le había revelado Cristo. Y es lo mismo con muchos de la gente que dice, no, es que yo sí conozco a Dios. Bueno, lo conoces de oídas, pero cuando Dios se revela a nosotros, cuando Dios nos abre los ojos espirituales, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, es cuando empezamos a entender las escrituras correctamente. Y Pablo es lo mismo. Pablo conocía los escritos antiguos, sí, pero Dios no le había revelado su gran verdad. Y Dios nos ha revelado a través de Romanos esta gran verdad que estamos constatando el día de hoy, donde Dios escoge, Pablo se dio cuenta de todo eso, que cómo es posible que Dios escoge a un idólatra y ahora le llama el padre de la fe.
Dios escoge a una prostituta y ella fue la que tenía que ver con la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios escoge a un adúltero y de pronto nos damos cuenta que era un rey conforme al corazón de Dios. Dios transforma corazones, Dios hace grandes cosas y escoge por el puro afecto de su voluntad. Eso se llama soberanía de Dios. Porque de esta manera nos damos cuenta cómo es que amó a Jacob antes que a Esaú. Cómo es que levantó a una que era esclava y ahora la convirtió en reina. Cómo es que escoge a una mujer que no tenía nada de posibilidades de ser la madre del Mesías. O sea, todo eso, mis hermanos, vemos la soberanía de Dios. Y llega contigo y te das cuenta y dices, ¿cómo es posible que Dios me escogió a mí? ¿Cómo es posible que Dios me escogió a mí siendo un pecador, siendo lo peor, siendo enemigo de Dios? Y Dios me escoge para que yo predique su palabra, para que yo conozca la salvación. ¿Cómo es que Dios te escogió a ti siendo lo más vil y menospreciado? Porque tenemos que entender que éramos lo más vil y menospreciado. Para llegar a Cristo tenemos que reconocer nuestra imposibilidad, nuestra impotencia y nuestra bajeza. Si no entendemos nuestra bajeza y nos creemos buenos, si nos creemos santos, si nos creemos que, ay no, yo he hecho daño porque me hicieron daño, estamos totalmente perdidos. Tenemos que entender que si hemos hecho daño es porque queremos hacer daño. Porque traemos pecado, porque somos malos por naturaleza y necesitamos que Dios nos limpie y nos lave. Amén. Es lo único que tenemos que entender y de esa manera nos vamos a evitar querernos justificar. Mas, sin embargo, vamos a lo que es la soberanía de Dios. Un grupo de personas han tratado de encapsular a Dios argumentando que Cristo murió únicamente por los escogidos y que nadie más se puede salvar. Eso es lo que enseña la mayoría de la gente. A eso le llaman expiación limitada. Y Romanos 9:20 nos vuelve a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para decir que Dios nada más puede salvar a los que Él escogió? ¿Que acaso no puede extender su misericordia? ¿Que acaso Dios no puede hacer del vaso de barro que era de deshonra un vaso de honra? Y dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿yo cómo me voy a poner a discutir con Dios por qué salvaste a fulano y por qué no salvaste a sutano? ¿Y cómo voy a saber si Dios escogió a alguien desde antes de la fundación del mundo o Dios extendió su misericordia y hoy salva a quien Él quiere? ¿Quién soy yo para discutirlo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no lo hagas de esta manera? Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que predicarle a toda criatura. Por eso es que nosotros debemos de clamar por todos. Yo no voy a clamar, a ver, no, se me hace que tú no eres escogido de Dios, no, mejor no voy a orar por ti. ¿Quién soy yo? Yo no lo sé. Dios decide a quién escoger, Dios decide a quién salvar, Dios decide si fue antes de la fundación del mundo o no, pero lo que sí estoy seguro, que a mí me escogió Dios. Espero y a ti también. ¿Cuándo te escogió? La palabra dice que desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿será que a todos? ¿O será que no? Eso dejémoselo a Dios. Dejémoselo a Dios. Dios no lo aclara. Dios dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Gloria a Dios. Pero ¿a cuántos escogió Dios? A los que le plació. A los que Él quiere. Cristo murió por todos. Pero no todos lo quieren. Vamos a ver un poquito de lo que es la expiación limitada. Dice así. La expiación limitada enseña que Jesús no murió por todo el mundo, sino que murió únicamente por los elegidos.
Es un error. La palabra de Dios dice que murió por todo el mundo. Hay otros que creen que la expiación limitada no es bíblica. Entre esos estamos nosotros. Yo no creo que la expiación limitada sea bíblica, puesto que Dios no está limitado a nada. Dios es soberano. Estos puntos denominacionales pueden enseñar probablemente que Dios murió nada más por los escogidos, pero tristemente se contradicen unos a otros. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que la soberanía de Dios es más poderosa que una expiación limitada. Es más grande que una expiación limitada. La expiación limitada hermenéuticamente es inestable. Por eso es importante que entendamos y que aprendamos y que conozcamos la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Porque si yo conozco la hermenéutica, me voy a dar cuenta que es imposible sostener la expiación limitada sin salirme de las Escrituras. Ustedes pueden leer Juan capítulo 1, 29, pueden leer Juan 12, 46, y en esos versículos y muchos más está el respaldo de que la expiación de Cristo fue suficiente para todo el mundo. Por eso es importante que nosotros entendamos algo que es muy importante en este momento. Espero y tú puedas contestar afirmativamente también, sin necesidad de contestarlo fuerte. Pero yo creo, espero que tú también creas, es importante, que la sangre de Cristo fue suficiente para salvar a quien quiera. Es suficiente. La sangre de Cristo tiene el poder para salvar a todo el mundo. Porque si no, entonces también la sangre de Cristo sería limitada. No, la sangre de Cristo no es para todos, nada más para unos cuantos. Dios no hace acepción de personas. Dios dispone la sangre para todos. Por eso es importante entender el universalismo y entender la expiación ilimitada y la expiación limitada. Ahorita vamos a ir con eso. Pero lo primero es que entendamos que la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo fue santa, perfecta y puede hacer santo a todo el mundo. Lo puede hacer. Si Dios quisiera, salvaría a todo el mundo. Pero no todo el mundo lo quiere a Dios. Así que esto le llamamos nosotros expiación universal. Fíjate bien, no es expiación universalista. Una cosa es universalismo y otra cosa es universal. La expiación universal nos enseña que la expiación es suficiente para todo el mundo. El sacrificio de Cristo puede salvar a todo el mundo. Pero la expiación o el sacrificio de Cristo no va a salvar a todo el mundo. Es muy diferente. ¿Puede salvar a todo el mundo? Sí, si Dios lo decidiera. ¿Es para salvar o va a salvar a todo el mundo? No, porque no todo el mundo quiere a Dios. Es importante que entiendan esto para poder entender la soberanía de Dios. Así que estudiando las Escrituras podemos ver que Cristo no encaja con la doctrina de la expiación limitada. Porque si fuera eso, entonces la sangre de Cristo no tiene poder para salvar a todo el mundo. Yo les pregunto, ¿tú crees que la sangre de Cristo no puede salvar a todo el mundo? Claro que sí puede salvar a todo el mundo. La sangre de Cristo tiene todo ese poder. Pero vamos a ir viendo eso. Así que la expiación universal es ilimitada. No tiene límite. ¿Puedo orar por mi abuelita que no es salva? Sí. ¿Puedo orar por mi esposa que no es salva? Sí. ¿Por mi hijo que no es salvo? Sí. ¿Puedo orar por mi esposo que no es salvo? Sí. ¿Puedo orar por toda la humanidad para que sea salva? Sí puedo orar. O sea, yo no voy a orar únicamente por los escogidos, yo voy a orar por todos, porque Dios decide a quién salvar. Así es. Dios decide a quién salvar. ¿Puedo decretar salvación para mi hija? No,
¿Puedo decretar salvación para mi esposa? No. ¿Puedo decretar salvación para quien yo quiera? No, porque el único que puede decretar en cuestión de la salvación y la vida eterna es Dios, porque Dios es soberano. Entonces tengamos cuidado con orar por las almas perdidas, a decretar salvación por almas perdidas. Eso no lo podemos hacer. No es bíblico exactamente, ¿sí? Entonces, la expiación universal es algo que apoya en las Escrituras, se apoya en todo el Nuevo Testamento. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿La salvación es para todo el mundo? Sí. ¿La salvación la va a recibir todo el mundo? No. O sea, ¿es para todo el mundo? Sí. Por eso dice la palabra de Dios, vengan a mí los que tengan sed. Vengan a mí. Yo no rechazo un corazón contrito y humillado. El que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Pero hay requisitos para ir a Cristo. Yo no voy a llegar y, hey Dios, quiero entrar a tu reino. No, tienes que arrepentirte y convertirte. La palabra de Dios nos lo respalda. Entonces, Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero el mundo no quiere nada con Dios. Y cuando hablamos del mundo, la palabra que viene en el griego es mundo, cosmos. Cosmos significa habitantes de toda la tierra. Cosmos no significa unos cuantos. Así que cuando Cristo dijo, cuando la palabra de Dios en Juan, cuando Juan escribe que Jesús vino a salvar al mundo, está diciendo al cosmos, a todos los habitantes de la tierra. No vino a salvar nada más a unos cuantos. ¿Que está orando por los escogidos? Sí, Cristo ora por los escogidos, lógicamente porque ya están con Él, pero está orando por todo el mundo que va a ser salvo por medio de Él. Vamos a ver algunos versículos que apoyan la soberanía de Dios. Dice en la palabra de Dios, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos. No, dice en Juan 1:29 que quita el pecado del mundo. O sea, Dios mandó al Cordero de Dios que quitara, para quitar el pecado del mundo. Dios venció a la muerte, no nada más para unos cuantos. Venció a la muerte para todos. Él quitó el pecado de todos, cargó el pecado del mundo. Espero y entendamos esto porque es importante el sacrificio de Cristo. Porque si no, imagínense nada más a un Cristo que medio salvó a la gente. Un Cristo que no fue suficiente. Un Cristo que nada más salvó a unos cuantos. Que no tiene poder para salvar a los demás. Y los demás entonces, habría gente que diría, oye, ¿por qué no murió Cristo por mí? ¿Por qué nada más por los escogidos? Y dice Dios, no, espérate. Mi hijo sí murió por ti, pero tú no quisiste nada con mi hijo. Es la diferencia. Si nos damos cuenta, el hombre tendría por qué decirle, oye, ¿por qué no murió por mí? Y va a decir Dios, no, pues es que nada más tenía yo unos cuantos escogidos. Quitamos la soberanía de Dios. En cambio, si dice Dios, no, sí murió por ti, pero tú no quisiste nada. Y ahí el hombre queda avergonzado, y no Dios. Por eso es importante entender la soberanía de Dios. Así que ya vimos que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Es como la Pascua. Recordemos que Cristo es nuestra Pascua. En el tiempo de la Pascua, ¿quiénes entraron a la casa donde había sangre en el dintel y en los postes? Todos. Incluso había gente que no creía en lo de la Pascua y no creía en el Dios verdadero. Todos entraron. Todos ahí en ese momento se salvaron, pero la salvación y la vida eterna no la tuvieron todos. Muchos se congregan aquí y dicen, no, como ya me congrego aquí, ya soy salvo. No, mis hermanos, la salvación es individual
Y la salvación es únicamente por conversión verdadera. No porque estés sentado aquí ya eres salvo. Estás escuchando la verdad, pero de ti depende si te quieres arrepentir o no. Porque Dios está mostrando su verdad. Pero si verdaderamente viene un corazón contrito y humillado, entonces dice Dios, yo te voy a salvar porque yo extiendo mi misericordia. Dios decide a quién salvar, porque Dios escudriña los corazones, la mente, el ser completamente. Vamos otra vez a Romanos para variar. Romanos tenemos que ir viendo, porque Romanos es la carta que estamos estudiando. Dice Romanos, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los israelitas, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, no a unos cuantos, a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, Dios sujeta a todos en desobediencia, en pecado, en rebeldía, para tener misericordia de todos. Dios decide tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos 11 del 30 al 34. Si se dan cuenta, leí unos versículos que ya había leído anterior, pero ¿por qué? Porque es necesario entender que no vamos a entender, ahora sí que es necesario entender que no vamos a entender todos los secretos de Dios. No vamos a entenderlos. Va a haber cosas en donde decimos, como que no me cuadra, dice Dios, bueno, ¿y tú quién eres? Únicamente entiende que yo extiendo mi misericordia de quien yo quiero extender mi misericordia. Yo salvo a los que yo quiero salvar. Así que mis hermanos, ¿Dios tiene misericordia de todos? Sí, pero no a todos va a salvar el Señor. Por eso la palabra de Dios nos sigue enseñando que también todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo, y eso es la expiación universal o la expiación ilimitada. La palabra de Dios dice que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y eso lo pueden leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Jesucristo es la expiación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De esta manera nadie puede recriminarle a Dios, ¿por qué no salvaste a mi familia? ¿Por qué no salvaste a tal? ¿Por qué no salvaste? Y dice Dios, la salvación es para todos, pero no todos la quisieron. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ninguno de estos versículos, y pueden leer todo el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, mis hermanos, y en ninguno van a encontrar un tipo de limitación declarada o implícita sobre el sacrificio de Cristo. En ningún lado van a encontrar que la sangre de Cristo no fue suficiente. En ningún lado van a encontrar que la sangre de Cristo nada más fue para los escogidos. Dios habla de unos escogidos, pero no dice que la sangre de Cristo fue únicamente para los escogidos. La sangre de Cristo es para todos, para cubrir multitud de pecados, para cubrir los pecados de todos. Él murió por todos, pero no todos lo quieren. Así que, mis hermanos, si limitamos la expiación de Cristo o del sacrificio, es como decir que su sacrificio por los pecados no fue suficiente. Y entonces vendría una zozobra con nosotros. ¿Y si me perdonaría también de ese pecado? ¿Y si me perdonó también de ese pecado tan grande que hizo? Vendrían dudas en nosotros mismos incluso, porque diríamos, no, a lo mejor nada más el sacrificio de Cristo era por los pecados de la mentira,
o por los pecados del robo, pero del asesinato no, o de la fornicación no. No, murió por todos los pecados y por los pecados de todo el mundo. De esta manera nosotros podemos entender que el sacrificio de Cristo, o la sangre de Cristo, fue suficiente para salvar a todo el mundo. Por eso es que en la palabra de Dios, en Juan, en el capítulo que acabo de leer, Juan incluye la palabra griega olou. Y olou significa entero, completo, todo o total. Olou con H, O-O, H-O-L-O-U, significa entero, completo, total. La expiación de Cristo es suficiente. La expiación de Cristo fue total. La expiación de Cristo fue completa. No le hace falta nada a la expiación de Cristo, porque si hubiera sido entonces una expiación limitada, no hubiera razón de enfatizar lo que enfatizó Juan cuando dijo, y no solamente por los nuestros. O sea, da a entender, por si había alguien que creía que nada más era por los escogidos, le dice Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que agrega a todos los demás. La expiación de Cristo no fue nada más por los escogidos, sino también por los de todo el mundo. Y ya de esta manera entendemos que la expiación de Cristo fue suficiente e ilimitada. Ya entendimos que no podemos tener a Dios encapsulado con una expiación limitada y decir únicamente moriste por los escogidos y entonces yo voy a ser salvo porque soy escogido y él no porque no es escogido. Dios decide a quién salvar. ¿Ok? Ya también entendimos que la expiación de Cristo es universal y murió por todos murió. Pero viene la siguiente, la expiación universalista. Es un error garrafal, es una mentira grandísima y es por la que están caminando muchos católicos, muchos testigos de Jehová, muchos mormones, incluyendo también a muchos que se dicen cristianos. Por eso es que está esos que se dicen salvos siempre salvos. Los que dicen, no importa cómo viva yo, al fin Cristo ya me salvó. Tengan cuidado. Esa expiación universalista es una enseñanza totalmente contraria a la Biblia. ¿Qué significa la expiación universalista? Ya les dije que no es lo mismo universal a universalismo o universalista, ¿sí? Como número uno. La expiación universalista enseña que todos se salvarán y todos irán al cielo porque Cristo murió por todos. ¿Se dieron cuenta que parece que sí? Si ustedes mezclan las tres enseñanzas, esta parecería bíblica. Pero no, Cristo murió por todos, sí, pero no todos se van a salvar nada más con decir que son cristianos. Y el universalismo es lo que enseña, pues si Cristo ya murió por todos y no vino a condenar al mundo, pues entonces todos van a ser salvos. No importa si son ladrones, no importa si son fornicarios, no importa si son prostitutas, no importa si son idólatras, no importa nada, al fin todos se van a salvar porque Cristo murió por todos. Pero pasan por alto lo que nos dice el Señor, que es arrepentíos y convertíos para que el reino de los cielos venga a ustedes. Entonces, ¿tiene requisitos? Claro que sí. El verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión y un verdadero nacimiento nuevo. Aunque tú digas, no, pero es que yo me voy a salvar porque Cristo murió por todos, eso no lo dice la Biblia. Eso lo piensas tú, pero no lo dice la Biblia. No lo reafirma la Biblia. La Biblia no nos habla de que el universalismo va a salvar a todos los que ya, yo creo en Cristo, ya soy salvo. No,
Eso es una gran mentira del diablo que está utilizando a muchos pastores, a muchas religiones, a muchos sacerdotes, haciéndoles creer que van a ser salvos ya nada más con rezar un rosario, con decir la oración del pecador, con congregarse, con leer la Biblia, con hacer buenas obras. No. Eso no es salvación y vida eterna. Incluso mucha gente cree que por medio de sacramentos como el bautismo, la primera comunión, la cena del Señor, con el bautismo de adultos, no, es que yo ya me bauticé, ya soy salvo. El bautismo no salva. Así es, amén. Mucha gente cree que con llenarse, bañarse con agua ya está salvo. No, la sangre de Cristo es la que salva, la transformación, el cambio verdadero. ¿De qué me sirve meterme al agua si nada más voy a salir siendo un diablo remojado? El bautismo no sirve de nada para alguien que no se ha convertido verdaderamente. El bautismo sirve para aquellos que son convertidos verdaderamente, para comprobar delante de la gente que ya soy salvo y que soy hijo de Dios, pero con mi testimonio, no por medio del agua. El agua no sirve. Mucha gente viene engañada diciendo, yo ya me bauticé, y de nada sirve. Si no, pues entonces todos los niños que han bautizado en la católica serían salvos. Mas, sin embargo, ¿cuánta gente conocemos que según ya se bautizaron y siguen en pecado? Siguen en su idolatría, siguen en sus fallas. No, mis hermanos, tengamos cuidado de no ser engañados con el universalismo. El universalismo, eso es lo que está haciendo a mucha gente engañada, creyendo que van a llegar al reino de los cielos y van a poder entrar, y el Señor les va a decir, apártate de mí, obrador de maldad. Yo ni siquiera te conozco. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil ser cristiano? ¿Se dan cuenta que no es tan fácil decir, yo ya he leído la Biblia, yo ya tengo 20 años de cristiano, yo ya tengo... No, mis hermanos, mucha gente está en condenación por causa de muchos líderes religiosos que han engañado a la gente. El día de hoy Dios te está dando la oportunidad de que conozcas la verdad, y la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de condenación, libres del engaño, libres de la maldad. Así que, mis hermanos, necesitamos escudriñar, conocer, ver bien las escrituras, lo que hablan acerca de la salvación y la vida eterna. No porque digas que crees en Cristo ya eres salvo. No porque te hayas bautizado ya eres salvo. No porque tú te conozcas la Biblia ya eres salvo. Es importante que todo esto. Y la expiación universalista es lo que está enseñando. Los incrédulos, aunque se les ofrece el regalo de la salvación a través de la expiación de Cristo, si rechazan el regalo de Dios, no importa que digan creer en Cristo. Debe de haber un cambio de vida, una transformación. Si no hay cambio de vida, estás engañándote tú y engañando a los demás. Por eso a uno le sorprende cuando dicen, oye, que el pastor cayó en adulterio. No, pues no era pastor. Oye, que el pastor robó. No, pues no era pastor, no era cristiano. El verdadero cristiano camina conforme a la palabra. No camina conforme a su ideología. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos entendido que Cristo es nuestra Pascua. Ya también es importante esto, aunque no tiene que ver mucho con lo que estoy hablando de la expiación limitada e ilimitada o universalista. Es importante también que entendamos que nosotros no somos salvos por obras. Tristemente ahorita se está metiendo dentro del universalismo también el judaísmo. Y dentro del judaísmo dicen, bueno, la sangre de Cristo fue suficiente para mi salvación, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Y yo ahora me tengo que circuncidar, ahora yo tengo que guardar el Shabbat, ahora yo tengo que portarme bien. Y empiezan a tratar de, por medio de sus buenas obras, ganarse el favor de Dios. Malo, equivocado, error. Nosotros cambiamos nuestra vida
no para salvación, sino porque ya somos salvos. Es importante esto, mis hermanos, porque si no, entonces vamos a caminar nuevamente bajo el universalismo, bajo las buenas obras. Y el universalismo, eso es lo que enseña. Tú eres ya salvo, no importa cómo seas, pero pórtate bien para que Dios se agrade de ti. Y por eso hay muchos que creen que con portarse bien, entre comillas, van a ganar el favor de Dios. No. El favor de Dios se ganó por medio del sacrificio de Cristo. ¿Tú te portas bien? ¿Tú ya vives diferente? ¿Por qué vives diferente? ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué cambiaste? Ay, pues para que Dios se agrade de mí. Estás equivocado. ¿Por qué cambiaste? Porque Dios me ha transformado. Yo no puedo hacer nada diferente para agradar a Dios, pero Dios en mi nueva vida me ha ido transformado, me ha ido lavando por medio de su palabra. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que aprender y entender el sacrificio de Cristo es ilimitado. La tradición cristiana se está oponiendo y se seguirá oponiendo y nosotros seguiremos oponiéndonos a la expiación limitada y al universalismo. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir enseñando la verdad, aunque te dejen de hablar, aunque les caigas mal, aunque rechacen lo que les enseñes, pero tenemos que abrirle los ojos a los que quieren verdaderamente de Cristo. Oye, que yo no creo que la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos. Estás equivocado. Lo siento. Pero es que fulano de tal, que tiene tal renombre, sí, también celebra Navidad. También se justifican con otras cosas. No, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de el renombre. Mejor veamos lo que dice la Biblia. Porque muchas veces nos dejamos guiar por el renombre. Y si fuera eso, pues entonces vamos a seguir al Papa, ¿no? Él tiene más renombre que todos. Pero cuán equivocado está. Por eso tengamos cuidado a quién estamos siguiendo. ¿A quién sigues? ¿A Cristo? Sigue a Cristo. Camina conforme a Cristo. Vive conforme a Cristo. Si no vives conforme a Cristo, arrepiéntete. Entrégale tu vida. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a alguien que verdaderamente viene arrepentido. Él puede extender su misericordia. Él, Dios Todopoderoso, conoce tu corazón. Conoce verdaderamente tu necesidad y Él puede extender su misericordia a quien quiera. La expiación limitada, mis hermanos, sigue y seguirá siendo un tema de controversia. Va a seguir igual. No va a ser porque, como ya creo ahora yo en la expiación ilimitada de Dios, ya todos van a creer lo mismo. No, mis hermanos. Vamos a seguir nadando contra corriente. Vamos a seguir predicando algo que a muchos no les agrada. Vamos a seguir hablando cosas que a muchos no les agradan. Pero la gran ventaja, ¿sabes qué? Que tienes una Biblia con que defender lo que estás aprendiendo y lo que estás creyendo y en lo que estás predicando. Defiéndete con la Biblia. No te defiendas con la palabra trillada de que el pastor dice, el hermano dice, a mí me enseñaron. No te defiendas con eso. Defiéndete como Cristo lo dijo siempre. Amén. Escrito está, escrito está, escrito está. Con eso vamos a defender lo que hemos aprendido, mis hermanos. Mucha gente estuvo en varios lugares donde estuvieron discutiendo, no que la salvación es limitada, no que la salvación es ilimitada, no que, miren, ¿saben qué? Yo no voy a estar dependiendo del hombre. Yo no voy a depender de una denominación, yo voy a depender de lo que dice la palabra de Dios. No importa si son grandes teólogos, no importa si vienen de Harvard o vienen de no sé qué escuela de estudios bíblicos, no importa eso. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Uno de los que estuvieron hablando de ese tiempo y que defendieron y que fueron en contra de la expiación limitada fue un hombre llamado Atanasio.
Atanasio fue de los primeros que defendían también la expiación ilimitada. Fue de los que escribieron después de los apóstoles, después del Nuevo Testamento, y en uno de sus libros escribió que la muerte de Jesús fue un sustituto de la vida para todos. La muerte de Jesús fue un sustituto de la vida para todos. Por medio de la muerte de Jesús podemos tener vida todos, pero no todos quieren esa vida. Todos, la gran mayoría, ¿qué es lo que quieren? Una vida terrenal. Por eso es que cuando les dicen, mira, ven acá y aquí vas a decretar que vas a tener riquezas, allá está la gente. Allá les gusta. ¿Por qué? Porque quieren dinero, porque quieren poder, quieren empoderamiento. Mis hermanos, nosotros no venimos por nada terrenal, venimos por lo celestial. Amén. Hemos venido a esta tierra para conocer al Dios verdadero y ganar el favor de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, ¿la salvación es para todos? Sí. ¿Todos la quieren? No. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que Dios escoja, los que Dios ha escogido, los que Dios decide por medio de la soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios. ¿Estás seguro de tu salvación? Dale gloria a Dios. ¿No estás seguro de tu salvación? Arrepiéntete. Reconoce que eres pecador, reconoce que no puedes ganar el favor de Dios, reconoce que tú vas directo a la condenación y que necesitas a Cristo como tu único Señor y Salvador. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, no hay más. Todo lo demás es basura, todo lo demás es mentira, todo lo demás es un engaño de Satanás que ha entrado al mundo también religioso. Tristemente se está metiendo en las congregaciones y los pastores dormidos, somnolientos. Les agrada dormir y les agradan las riquezas en lugar de preocuparse por las almas. Dice Job, capítulo 9. Si quisiere contender con él, o sea, con Dios, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él, o sea, Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Qué significa esto? Que si tú endureces tu corazón en contra de Dios, no te va a ir bien. Que si tú pones de entredicho, no es que a mí me lo enseñó mi abuelo, es que a mí me lo enseñó mi pastor, es que a mí me lo enseñó mi sacerdote, estás endureciendo tu corazón en contra de él. Y nadie de los que han endurecido el corazón en contra de Dios han salido bien. Nadie ha salido bien librado. Todos, desde Luzbel, Satanás, que endureció su corazón y se puso en contra de Dios, desde ese momento, él salió mal librado. Y todos los seguidores, y también los seguidores de Satanás, seguirán mal. Job 4, 9, 3 y 4. Job 9, 3 y 4. Así que, mis hermanos, la expiación limitada ha causado confusión y división entre los teólogos creyentes en la Biblia. La expiación ilimitada nos enseña la soberanía de Dios. ¿Crees en la soberanía de Dios? Amén. ¿Crees que Dios es soberano? Amén. ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios decide a quién salvar y a quién no salvar? ¿Crees que depende de Dios la salvación y la vida eterna? ¿Crees que depende de Dios también el sacrificio de su Hijo? Él mismo se proveyó un cordero para salvar a todos los demás. Yo creo en eso. Yo no creo en que Dios va a hacer lo que yo quiera. Yo creo en un Dios soberano que hace lo que Él decide hacer. ¿Y quién contra Dios? ¿Quién contenderá contra Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios, ¿por qué pusiste las estrellas allá? ¿Por qué hiciste el mar acá abajo? ¿Por qué pusiste el sol acá? ¿Por qué? O sea, ¿quién contra Dios?
Somos una creación insignificante y somos los más rebeldes de todos. El miércoles vamos a ver eso, mis hermanos, acerca de la rebeldía del hombre y la creación de Dios. Mis hermanos, de verdad, ¿podrá Dios salvar a alguien más? Sí. ¿Por qué? Porque es soberano. El sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por todo el pecado y la oferta de salvación es universal. ¿O qué? ¿Acaso tú nada más estás predicándole a los elegidos? Ni siquiera sabemos quiénes son los elegidos. La expiación es universal, la oferta es universal. Nosotros vamos y le predicamos a todo el mundo. La salvación es de Dios. Pero nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, el mandato de ir y predicar por todo el mundo, de ir y predicar a todas las naciones. Ya lo demás depende de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La gracia soberana donde Dios decide, y es uno de los atributos de Dios, su soberanía también. Estudien lo que es la soberanía de Dios y se van a dar cuenta cuántas veces hemos querido manipular la soberanía de Dios. Hemos querido, pero Dios no es manipulable. Así que ya entendimos la imposibilidad del hombre para su salvación, la misericordia de Dios al escogerte desde antes de la fundación del mundo para tu salvación, y ahora hemos entendido la expiación ilimitada, o como yo le llamo, la soberanía de Dios. Mis hermanos, vamos a orar.